¿Qué pasa con El Río de la Plata y la novela policial? Argentina tiene una tradición bastante larga de novela policial propia, producida por autores muy prestigiosos, entre ellos un referente para el periodismo y para la literatura es Rodolfo Walsh, él mismo autor de relatos policiales y además fundador de la novela de no ficción, la non-fiction novel, como se la conoce, que no fue Capote, la hizo una década antes. Walsh publicaba como folletín Operación Masacre. Claro, su libro emblemático. Emblemático, pues vino Quien mató a Rosendo, en fin. Pero, de hecho, a ver, allí estaban quienes nombrabas vos hace un ratito, Borges y Bioy, al frente de la colección Séptimo Círculo, ¿verdad? Histórica y absolutamente emblemática para nosotros, un referente hoy, pese a que inicialmente ellos eran más afectos a la novela policial clásica, ¿no? La británica. Incluso la cultivaron a dúo con aquellos relatos de Gustav Homeck. Pero sin embargo Séptimo Círculo poquito a poco empezó a abrir también a autores enormes como James Cain, más negros, por eso, por decirlo de algún modo. Para muchos por primera vez se conocieron esos nombres. En el Río de la Plata, claro. Sí. No necesariamente, no fueron. Acá había una serie en la que tuvo que ver mucho Rodolfo Walsh, que era de la serie amarilla serie naranja de Ayet, que eso fue en la década del 40. Cuando empieza el Séptimo Círculo, el año 45, 1945, que publica la primera novela, es La bestia debe morir, de Jonathan Blake. ¿Y en Uruguay qué tradición tenemos? Ninguna. Tradición no hay, pero hay ustedes son los primeros, vos sos No, bueno, el Federici, pero antes, que él de algún modo es un precursor, porque ya en los 70 empezó a escribir en el género policial, después incursionó en historietas, o sea, ciencia ficción, hizo muchas cosas que no se hacían en la época y siguen siendo, yo creo que mal miradas por la intelectualidad local. Acá, digamos, cuando en el siglo XIX había literatura policial en Argentina, en Chile, había... Chile tiene una larga tradición también. Una gran tradición. Acá lo único que había a principios del siglo XX era Quiroga escribiendo 2 o 3 cuentos parodiando a Poe, más por el amor que tenía por la literatura de Poe que por la literatura. Por el género en sí mismo. Por el género en sí. Después hubo algunos intentos en la década de 40, 50, y después, en el año 45, dentro de la colección El Séptimo Círculo, Enrique Amorín te iba a decir, no me acuerdo. Publica El asesino desvelado, en el número 11 de la entrega, que es una novela malísima, y que como era medio pariente de Borges y amigo del otro, se la publica, pero no merece figurar en ninguna antología, ni además como Enrique Amorín es un gran escritor, es una novela totalmente menor, pero existe como antecedente. Y como decía Renzo, es Federici. Y el Milton, ahí sí apeló a la edad. El tema del periodismo. Recuerdo haber hablado mucho, por ejemplo, con Omar Prego, que trabajaba en la época dorada del Diario de la Noche, por un lado, trabajando en policiales. Después Guillermo Fernández, un ilustrador, alumno de Torres García, haciendo lo que hoy serían las infografías. Bueno, el querido Laco Domínguez, que era una pluma privilegiada, hizo mucho policial. Y entonces, Crónica. Ahí no había, digamos, una especie de germen de lo que puede ser lo negro, lo policial y eso. Perdón, casi que con investigaciones paralelas a la policía. Sí. ¿No? Lo que pasa es que este género nació en el mismo ecosistema que el periodismo. Nace de la misma materia.
periodismo y literatura negra o policial son hermanos, o primos hermanos, ¿verdad? Evidentemente estamos hablando en un caso de ficción literaria y en otro de periodismo. Está bien, pero no es considerado o no era considerado, en función de los prejuicios, un género menor dentro del periodismo. La crónica policial, por supuesto que sí, claro. Pero era la que vendía diario. Sí, claro. Claro, y más los vespertinos. El Diario de la Noche basaba su venta en 3 secciones periodísticas bien marcadas: policiales, fútbol, no deportes, fútbol y carreras. La Biblia burrera. Eso era lo que vendía el viejo Diario de la Noche, y querido. Tuve la suerte de poder trabajar en él y aprender allí. Pero era lo que vendía. Son temas netamente populares. Ahí va. Y digamos... Y hoy, una acotación. Con lo último que acaba de decir, se confirma que no es tan joven como vos lo querés presentar. Soy joven. Está bien, ¿Está? vale. Muchas gracias. Al lugar. Soy joven con experiencia. Bien, y hablando del tema de la popularidad, ¿a qué apela? ¿Por qué viene el interés? Y sobre todo ahora que está tan de moda, e incorporemos los medios audiovisuales, sí, claro. Incorporemos la televisión, uno prende y se encuentra con la CSI de la vida, Criminal Minds, que lo otro. ¿A qué apela? ¿Apela al morbo, a la curiosidad, a lo voyeur? ¿Cuál es el gancho que tiene todo esto? ¿Por qué es tan popular? A mí me parece que es más que popular, es humano. A todos nos interesa. Porque a quienes no lo confiesan es por pudor nada más, ¿verdad? El interés. Pero me parece que lo que nos interesa, la explicación que encuentro es esta. Ese lado oscuro, sombrío, que aparece y que emerge en este tipo de relatos, lo tenemos todos, porque así es la naturaleza humana. Y los que tenemos suerte de gobernarlo, de controlarlo y de asimilarlo como una fuerza positiva, todavía seguimos teniendo curiosidad por esa parte nuestra, ¿verdad? Y me parece que eso es lo que subyace de verdad, en el fondo de todo, como interés. Muchos dicen el morbo. Y bueno, sí, el morbo es una emoción que está presente. Sí, que tú la controles porque hay una cantidad de barreras culturales que te ayudan a hacerlo o a transformarlo en eso, en fuerzas positivas que tú usas en tu vida. No deja de negar la existencia, es algo que está, es un componente, y me parece que tiene que ver con eso, es un componente de nuestra naturaleza humana. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Renzo. Yo únicamente agregaría que más allá de que nosotros nos sentimos identificados, es decir, ya sea como una manera de exorcismo también, es decir, que le pase al señor de la televisión o de la película o de la novela y que no me pase a mí, ni a mi hijo, ni a los que me rodean. O puedo aprender a que no me pase. O puedo aprender a que no me pase, es decir, hay como una catarsis al ver esto. Todos somos criminales, unos ejercen y otros no. Claro, es decir, es lo que dice Renzo, es parte del ADN del ser humano. Claro. El hombre es el lobo del hombre. Sí. Es el único animal que mata a su congénere. Hay una... Pero quiero agregarte una cosa, que no es únicamente eso, a mí me parece. Es que hay en la literatura policíaca hay algo que fascina desde siempre a la gente, que es el misterio. Es decir, lo que hay que develar. Claro, si vos mirás muchas de las series de televisión, hay muchísimas que no tienen muerte y que no tienen nada, y que simplemente es el recorrido en una hora, que es lo que dura una serie, de cómo se descubre un crimen, cómo se devela un misterio. Yo creo que la fascinación por lo misterioso lleva a la gente a ver eso. No es de ahora. En la década del cine negro, en la década del 40 en Estados Unidos, arrasó y creó los arquetipos de los detectives. Humphrey Bogart, por ejemplo, es un detective que Dashiell Hammett jamás
pensó esa cara para Space, claro. Space para su detective. Esa se la puso Hollywood, pero nosotros la aceptamos. Sí, claro. Como todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación masivos, tiene muchísima influencia en nosotros. Pero no debemos dejar de lado el tema que yo insisto, de lo que es el misterio, lo que es averiguar algo, resolver. ¿Por qué es popular el género? Porque el lector participa. Claro. El lector está imbuido, se mete, se entierra de cabeza, si la historia está bien contada, y también, de alguna manera, es detective. Permíteme, y además tiene otra riqueza agregada, el género, que es la que te permite desplegar el arte completo de narrar, ¿verdad? Hay que contar una historia. Hemos visto, y ahí abundan, más en esta época, los ejemplos de literatura sin trama, o literatura sin peripecia, sin historia, en una palabra, ¿verdad? Una literatura pretendidamente más original o de vanguardia, no sé cómo quieran llamarle, que interesa a un núcleo de lectores. Y a veces, además, hay que decirlo, hay ejemplos muy interesantes, de verdad, en esa línea. No son los más, al contrario, pero hay ejemplos muy interesantes. Pero lo que creo que Borges lo decía de esa manera también, ¿no? Una historia debe tener un principio, un desarrollo y un final. Eso es ineluctable para que sea historia. Y una novela negra o policial, como quiera llamarle, diferente, lo tiene eso. Si no, no hay historia.